Hoy, en 50 años, 50 historias, hablamos con Ana María Careaga. Su visión permite pensar la dictadura no solo desde el horror del secuestro y la tortura, sino también desde la herencia de lucha, la transmisión de la memoria y la reconstrucción de sentido después del trauma. Su palabra es fundamental para comprender cómo se sobrevive, cómo se elabora el dolor y cómo se transforma la memoria en una herramienta de lucha. Bueno, muchas gracias, Ana, por estar acá. Además, sos una destacada investigadora, premiada, ¿no? Tenés un honoris causa en la Universidad de Uncuyo, ¿verdad? Sí. Ha sido un honor para mí, el honoris. Sí, un honor para nosotros como argentinos por la cantidad de aportes que hiciste con tus artículos, tus reflexiones y tus investigaciones sobre esto, ¿no? Cómo sobrevivir al horror, a un genocidio, y cómo transformarlo en algo positivo, en algo que aporte. Y vos, siendo tan chica, eso me impactó bastante de tu historia, ¿no? A los 16 años que ya estabas embarazada, además, y fue tu secuestro. Así es. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa de conmemorar 50 años y 50 historias. Las fechas emblemáticas siempre son un buen punto de partida para poder pensar y volver a nuestra historia, que por supuesto es actual, ¿no? Porque los efectos de la última dictadura son actuales y hay consecuencias en el plano político, social, económico, cultural y también en la subjetividad, que es un poco a lo que vos estabas haciendo referencia. Sí, a mí me secuestraron cuando tenía 16 años, cumplí los 17 años en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, que es a donde fui llevada. Y respecto de esto que vos recién comentabas sobre la necesidad de pensar desde otra perspectiva también acerca de estas experiencias traumáticas, en ese momento y a esa edad, me acuerdo, tengo grabada una imagen que estaba parada en un hall de entrada bastante amplio, que era donde nos hacían esperar cuando nos llevaban al baño, que era una especie de trencito, agarrados cada uno de los hombros del de adelante, porque teníamos los ojos vendados, teníamos cadenas en los pies, nos llevaban corriendo, nos golpeaban, nos manoseaban, etcétera. Cuando estábamos esperando ahí antes de entrar, todos enjutos, flacos, lastimados, hambrientos. Yo en un momento me hice la pregunta, digo que ese fue el momento en que me hice la pregunta por la condición humana. Dije, ¿cómo puede ser que estemos en este lugar tan cerca y tan lejos, entre comillas, de la civilización, y que haya lugares destinados, acondicionados para hacer esto sistemáticamente con miles y miles de personas? ¿Cómo puede ser que haya personas capaces de horadar el cuerpo de otras y de someterlas a estas condiciones infrahumanas de vida, ¿no? Tratar de reducir lo humano a puro desecho. Y por más que uno, bueno, conoce la historia y demás, hay algo de eso, del encuentro con el horror, que fue lo que me hizo formular la pregunta, y por eso creo que eso tiene mucho que ver con las investigaciones posteriores. Te decía en realidad que hacía un chiste con el juego de palabras del honor, pero en realidad lo que es un honor para mí es que por toda la lucha colectiva que hemos podido llevar adelante como movimiento de derechos humanos y organizaciones sociales, haya marcas, símbolos, inscripciones que en realidad implican reconocimiento a esa lucha colectiva. Me parece que es fundamental, porque creo que
el movimiento de derechos humanos en la Argentina y todo lo que se pudo avanzar en materia de lucha por memoria, verdad y justicia tiene que ver precisamente con la impronta que se le dio. Hubo algo en esta tríada de memoria, verdad y justicia en donde la justicia tuvo siempre el estatuto de lo no negociable. Entonces, frente a los distintos intentos que hubo durante la dictadura de consagrar la impunidad, primero con la posibilidad de los militares de cuando dictaron la autoamnistía, esto luego fue anulado, después la posibilidad de juzgarse a sí mismos, que era un simulacro, por supuesto no lo iban a hacer. Luego los juicios, ¿no? Ahora estamos a 40 años, en las puertas de los 50 años del golpe y a 40 años del juicio a las juntas, que efectivamente son expresiones de esa lucha histórica que no negoció el alcance de la justicia. Cuando en determinado momento hubo una ley para dar por muertos a los desaparecidos, que fue la ley de presunción de fallecimiento, porque permitía resolver cuestiones legales, jurídicas, de trámites y demás. Los familiares, a pesar de que necesitaban una figura jurídica, las madres, las abuelas, los familiares se negaron rotundamente y eso también generó las condiciones para que luego fuera nombrado eso como ausencia por desaparición forzada. Y delito permanente, ¿no? Y delito permanente, que bueno, es la figura de la desaparición forzada precisamente. Me parece que hay algo de todo esto que puso a la lucha por los derechos humanos en la Argentina como una lucha de vanguardia, a la vanguardia de esa determinación inclaudicable, ¿no? Hace un rato hablábamos de Norita y Norita decía que la desaparición era el crimen de crímenes. Y es muy interesante porque en realidad ella lo que estaba diciendo es que es el paradigma de crímenes, el crimen mayor. Pero también podemos pensarlo como el crimen de crímenes, como el crimen que mata a la muerte. Es decir, que impide el derecho a la muerte escrita, los ritos, los ceremoniales, ¿no? Las respuestas culturales que se dan las civilizaciones para homenajear, recordar y despedir a sus seres queridos muertos, fallecidos. Bueno, la desaparición justamente impidió eso a las madres. Entonces, las madres decían que salieron a la calle por una pérdida visceral, decían, fue visceral. Y así empezaron a recorrer cárceles, comisarías, ministerios, cuarteles. Así ocurrió con tu mamá. Así ocurrió con mi mamá. Mi mamá, bueno, mi mamá primero tenía como una condición singular respecto a la mayoría de las madres, que ella era una militante. Mi mamá fue una de las fundadoras del movimiento femenino del Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay, un partido de orientación marxista, socialista. Nació en Uruguay, pero su madre era paraguaya, su papá uruguayo, así que algunos de sus hermanos nacieron en Paraguay, en Uruguay, otros en Paraguay. Ella se crió y se formó en Paraguay, ahí abrazó la causa por lo que menos tienen. Siempre yo me crié en un ambiente con mucha sensibilidad, de puertas abiertas, que recibía siempre a los exiliados de otras dictaduras que empezaron antes que en la Argentina, luchadores y demás, muy solidaria esa impronta también. Y el 13 de septiembre de 1976 lo secuestran a mi cuñado Manuel Carlos Cuevas, militante de la Juventud Evarista, y mi mamá acompaña, la mamá de Panchito, como le decíamos nosotros, a hacer ese recorrido que hacían las madres en busca de alguna información respecto del paradero de sus hijos. Presentaban habeas corpus que eran sistemáticamente rechazados. Como decían los desaparecedores, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Y en esa búsqueda construyeron la desaparición como la presencia permanente de una ausencia. A mí me secuestran el 13 de junio de 1977 y ahí mi madre efectivamente empieza a estar sistemáticamente con las madres. Luego cuando nos escribimos en un intercambio epistolar bastante corto en tiempo, ella me dijo, yo andaba por la calle como un autómata, estaba todo el tiempo pensando en vos, ¿no? Que es lo que genera la desaparición, ¿no? Es estar pensando todo el tiempo en ese hijo o hija desaparecido que hay que salir a buscar.
Y así fue como efectivamente se integró a las madres, fue una de las fundadoras porque empezó tempranamente y bueno, y a tal punto que luego cuando a mí me dejaron en libertad, ella volvió a la plaza, las madres le dijeron: ¿qué haces acá? Si vos ya recuperaste a tu hija, y ella dijo: yo voy a seguir hasta que aparezcan todos porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya de una lucha que, si bien incluía la búsqueda individual de cada madre, estaba inmersa ya en un compromiso colectivo, ¿no? En eso que nombramos como la socialización de la maternidad, y que yo digo que se simboliza en el pañuelo, porque el pañuelo blanco es un símbolo universal y a su vez tiene bordado el nombre de cada uno de los desaparecidos y de las desaparecidas. Qué orgullo para vos, ¿no? Semejante madre. Así es, sí, la verdad que para mí, yo tengo un recuerdo muy hermoso de mi mamá. Era una persona que tenía como ese compromiso con la lucha, con un proyecto emancipatorio. También era muy trabajadora, era bioquímica farmacéutica, y me acuerdo que tenía la farmacia y había días de turno y que estaba todo el día trabajando ahí, que a veces nos quedábamos a dormir cuando se quedaba de guardia. Y también la recuerdo como una madre muy amorosa. También la recuerdo cuando se enojaba. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cuántos hijos tuvo? Tres hermanas. Tres. Y a mí me impresionó esto, ¿no? Vos ya a los 16 años, esta pregunta filosófica que te hiciste, que para los 16 años es un montón, hay gente que no se la hace nunca en la vida, ¿no? Pero además vos estabas gestando una vida. ¿Cómo fue eso para vos? Para mí eso fue determinante. Primero, yo estaba feliz de estar embarazada, estaba feliz, había, bueno, ustedes no se deben acordar porque son muy jóvenes, pero en esa época había una propaganda que una mujer le quería dar la noticia a su pareja de que estaba embarazada, y compró unos escarpines y le hacía el caminito así. Bueno, yo había comprado unos escarpines para darle la noticia a mi compañero. Estábamos felices y nos casamos el 12 de abril y me secuestraron el 13 de junio. Y yo estaba de menos de 3 meses. Entonces, por más que yo usaba vestido ancho y caminaba como embarazada, la verdad que no se notaba todavía. Y entonces yo no dije que estaba embarazada cuando me secuestraron, y cuando empieza toda la tortura, que bueno, es brutal, todo el mecanismo ideado y sistematizado de la tortura, que lo tienen todo muy estudiado, porque bueno, los militares se formaron en la Escuela de las Américas, también con la impronta de la formación de los franceses, de la represión de los franceses, la metodología utilizada por los franceses en Argelia. Toda esa lógica de lo que podemos nombrar como sistema concentracionario estaba establecida en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y la tortura perseguía no solo la obtención de información, sino esa reducción del ser humano, esa pérdida de la condición humana también, ¿no? Y bueno, yo en ese momento no dije que estaba embarazada porque no quería que especularan con el bebé. Y bueno, la tortura fue brutal, tanto es así que yo pensé que había perdido el embarazo. Y ellos tenían alguna información porque me preguntaban si estaba embarazada y yo decía que no. Y después, cuando Anita se empezó a mover, ahora es Anita, cuando se empezó a mover, yo estaba acostada en una de las tarimas en la celda. Siempre estuve, los casi 4 meses que estuve ahí, estuve con los ojos vendados y con cadenas en los pies, y adentro de las celdas tampoco nos podíamos sacar la venda, no se podía hablar, no se podía reír, no se podía mirar. O sea, trataban de sacarnos todas las expresiones de lo humano. Y ahí, cuando se empezó a mover, fue la primera vez que lloré de la emoción. Yo, cuando me torturaban, no gritaba, no sé por qué esas reacciones. Atajaba el aire, y cuando no podía más lo largaba y después lo volvía a atajar, y ellos pensaban que era yoga y me iban aumentando los voltios. En algún momento venía un médico, me decía que me calme, me daban convulsiones, yo trataba de que
de seguir temblando para que no volvieran a torturarme. Hay un filósofo francés que se llama Jean Améry, que dice que quien ha sufrido la tortura en el cuerpo no puede volver a sentir el mundo como su hogar. Y a mí siempre me pareció muy ilustrativa esa frase, porque siempre decimos que no hay palabras para dar cuenta del horror, y es verdad, digamos, siempre hay una distancia. Si siempre hay una distancia entre la palabra, ¿no?, entre el lenguaje y la naturaleza, la cosa, bueno, cómo dar cuenta de lo indecible, de lo que efectivamente traspasa todo límite en torno a lo humano. Y bueno, justamente dejar de sentir el mundo como hogar da cuenta del desamparo, da cuenta del estado de desvalimiento en el que está una persona cuando está sometida a tormentos, tratos degradantes, por manos de quienes se erigen en dioses, en amos, en dueños de la vida y de la muerte. Ellos me decían, nosotros sabemos que vos te querés morir, pero no te vamos a dejar. Aunque yo no dijera eso, yo no decía nada. Entonces, cuando estando en la celda se empezó a mover Anita, para mí fue un triunfo, porque yo sentía que había un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar, sentía que en medio de transitar la muerte, porque eso era una muerte en vida, había triunfado la vida, en medio de la muerte había triunfado la vida. Tanto es así que después cuando salí, cuando me dejan en libertad y salí del país, el primer país que me dio asilo fue Suecia, y en Suecia me revisaron médicos de Amnistía Internacional que hicieron me dieron un certificado que después lo presenté acá también para el juicio de las juntas, y, y me decían que que la nena había nacido bien. En un principio, cuando yo todavía no tenía la suficiente dilatación, el corazón de ella latía más despacio de lo normal, entonces me la sacaron con una especie de ventosa. Ujú. Estuvo unos días en incubadora, pero estuvo bien, nació bien y estuvo bien. Entonces me decían que ella me había absorbido toda la sangre, que yo estaba muy anémica, y yo le decía, y para mí, en un lugar en el que se perseguía la absoluta despersonalización, la pérdida de la identidad y el aislamiento, yo sentía, entre comillas, que era un privilegio, porque no estaba sola. Le hacía poesías, me ponía acariciaba la panza todo el tiempo, y, y en un poema digo, mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza, porque fue eso. Para mí fue increíble eso. ¿Ellos nunca se dieron cuenta que estabas embarazada? ¿O un momento que sí, que lo registraron? Porque la panza fue evidente, me imagino. Sí, después ellos supieron que estaba embarazada. Yo lo dije porque después de la tortura me internaron en enfermería. Me habían roto un tímpano, bueno, tengo las partes que me lastimaban en el cuerpo, me llevaban, tenían todo un dispositivo, me llevaban a enfermería, me curaban y después me volvían a llevar a la sala de torturas, que ellos les llamaban quirófanos. Y después, cuando ya me dejaron internada en enfermería, ahí dije que estaba embarazada. Y después, cada vez que el responsable, porque ellos estaban divididos en equipos, estaban por un lado los guardias, los carceleros, y por otro lado los que eran miembros de los grupos y cada caso dependía de alguno de esos grupos de tareas y de inteligencia. Entonces el que era responsable de mi caso, cada vez que me veía, por ejemplo, cuando estábamos esperando en el hall antes de entrar al baño, venía, me golpeaba y me decía, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada, hija de puta? ¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar? Es decir, yo creo que hubo algo de eso que fue lo que hizo que no se apropiaran del bebé, porque las condiciones de vida ahí eran una tortura, no eran condiciones para un embarazo. Pero creo que ellos insistían en la pregunta si estaba embarazada por el tipo de tortura. Claro. Entonces, en un momento yo estaba en una celda y viene gente que era de afuera, que no era del campo de concentración, porque abren la puerta, yo estaba con los ojos vendados, pero sentía un fuerte olor a perfume, y por debajo de la venda veía el que estaban de traje, con los zapatos bien lustrados.
Y ahí creo que fue el momento en que tomaron la decisión. Primero me hicieron levantar la venda con los ojos cerrados, yo tenía toda la marca, tenía todas marcas incluso en los ojos, tenía marcas de la tortura. Después me hicieron levantar el vestido y yo tenía la panza toda pintada de rojo, de mertiolate, que tampoco deben saber lo que es, pero es un... Sí, sí, sí. ¿Saben? Todavía está el Sí. mertiolate. Bueno, porque en un momento dijeron que yo tenía hongos. Y el médico, el que era un detenido desaparecido que lo hacían trabajar de médico, Jerónimo, Rubén Raúl Medina, me dijo, mira, vamos a decir que te curaste, eso fue después, porque en realidad son las marcas de la tortura y no se te van a ir con mertiolate. Pero en ese momento, cuando y entonces me habían aislado a mí, decían que tenía hongos, y entonces pusieron un cartel en la puerta de la celda que decía, cuidado, tiene hongos, y entonces sacaban a todos para llevarlos al baño o para llevarlos a tomar agua después de comer, y después volvían todos, y entonces después me llevaban a mí, que yo tenía que agarrar la punta de un palo y ellos otro, para no tener contacto conmigo porque tenía una enfermedad infecciosa que en realidad supuestamente eran hongos y que no eran hongos. Pero en esa época en que estaba ahí, eh, vinieron y me hicieron levantar el vestido y tenía toda la panza roja. Me preguntaron si había sido torturada y en realidad cuando ellos hacían esas preguntas uno tenía que contestar que no, porque si no te golpeaban. Y yo dije que sí, y después se fueron, y yo, digamos, retroactivamente pude hacer la lectura de que ese fue el momento en que deben haber tomado la decisión. En ese momento no sabíamos que había un plan sistemático de apropiación de bebés, no lo sabíamos. Pero por eso digo que retroactivamente pude entender en qué momento tomaron la decisión de no apropiarse de mi hija. Creyeron que estaría muy dañada. Que estaría muy dañada. Y bueno, para mí eso fue una victoria enorme. Para mí claro, es tremendo lo que estoy diciendo, porque no es que nunca es un privilegio estar embarazada en un campo de concentración, pero digo que en esas condiciones donde se perseguía la absoluta soledad, yo no estaba sola, le hacía poesías y bueno, fue un lazo indestructible en todo sentido. ¿Leíste este libro? El hombre en busca de sentido. Sí. Me imaginé, porque psiquiatra y bueno, estuvo Sí. el autor, Víctor Frankl, es un clásico, ¿no? Sí, en el campo de concentración nazi. Y esto que sí me hace acordar, ¿no? Cómo sobreviven los que le encuentran el sentido, aún en situaciones de horror. Y bueno, esto de estar embarazada, sí, pero tenía 16 años. Sí. Embarazada. A mí me ¿Y cuesta... qué fuerza, de dónde salió esa fuerza para sobrevivir y además para que después tu hija naciera y naciera bien? Sí. Yo tengo varias reflexiones al respecto. Creo que esa fuerza, primero, cuando frente a un hecho traumático, uno hace con los recursos que trae previos al hecho traumático. Y ahí es donde está. Por un lado, la formación en mi casa, mi familia. Yo, por ejemplo, recuerdo que una vez iba a venir una persona que venía de muy lejos, nos dijo mi mamá que había estado torturada, que teníamos que tenerle mucho respeto, y bueno, todo lo que había en torno a eso, los valores, ¿no? Es en este momento estamos atravesando una época del mundo de mucha caída de valores, de caída de los valores solidarios, de caída del lazo, de la mirada hacia el otro, hacia la otra, pero nosotros teníamos muy arraigados esos valores. Y por otro lado, eso que yo traía de mi casa estaba también en los valores de la militancia. Para mí la generación de los 70, para mí haber pertenecido, que entré muy en el límite, a la generación de los 70 fue un honor. Para mí fue una generación, una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, una juventud muy generosa, muy desprendida, con valores de solidaridad con los excluidos, con los que menos tienen, y algo de eso
también era lo que podía hacer que uno se sostuviera en las peores condiciones ahí, ¿no? Yo digo siempre que era no perderse a sí mismo. Si vos me preguntás por qué te salvó, no la vida, sino la integridad, por decirlo de algún modo, fue no haberme perdido a mí misma. Y por otro lado, en esas condiciones para transitar la muerte, el embarazo fue un lugar mío propio en donde yo no estaba sola y a donde no habían podido llegar. Y tenías una razón además, ¿no? Tenías que alimentar esa vida, me imagino. Tenía que alimentar esa vida y bueno, esto del plan sistemático de apropiación, que en ese momento no lo sabíamos, había otra embarazada Patti, que era Liliana Clelia Fontana, que a veces ella estaba en el grupo de gente que le decían los destabicados, porque era gente que repartía la comida, le hacían limpiar el lugar, etcétera, y a veces le hacían que me venga a buscar a mí. Yo salía con los ojos vendados, nos hacían caminar por el pasillo y se burlaban, nos decían qué están haciendo, están mirando vidrieras para comprarle ropa a los bebés. Y bueno, a veces a las embarazadas nos daban un huevo o un poco de leche, muy cada tanto. Y yo compartí la celda con una psicóloga, Leila Belkis Sadel Yuri, que tenía 40, en ese momento era bastante la diferencia, claro. Ella militante también, que bueno, me cuidaba, que hablábamos, y en un momento, bueno, y ella era tan asquerosa la comida, tan horrible, que ella del asco no podía comer. Y yo le decía comer porque se levantaba la ropa y se le veían las costillas. Y ella decía voy a comer, pero cuando venía la comida y la veía, siempre por debajo de la venda, no podía comerla y me la daba a mí. Yo me comía mi comida y la de ella. Y después a mí me volvieron a internar en enfermería y yo a través de una de las personas que estaban destabicadas, cuando me daban un huevo, se lo mandaba a ella, porque ella decía que el huevo había que triturarle bien la cáscara y comérsela porque tenía mucho calcio. A veces es difícil pensar en esos pequeños actos de resistencia, que pongo pequeños entre comillas porque ahí tienen un valor singular, pero muchas de las reflexiones de los militares era que en las cárceles los presos legales podían organizarse, las presas políticas podían organizarse, podían estudiar, podían hacer ejercicio, podían tener estrategias colectivas de resistencia. Acá estaba totalmente, cada una de las personas secuestradas, de los detenidos desaparecidos, de las detenidas desaparecidas, estaba aislada, no se podía hablar, no se podía tener ningún tipo de relación. Entonces los modos de resistencia eran como estar para el otro de la manera más mínima que pudiera ser. A veces era cuando nos llevaban a los baños apretando el hombro del que uno estaba agarrado, o a veces, por ejemplo, como yo era una de las embarazadas, había compañeros que los habían secuestrado con sus compañeras cuando sus compañeras estaban embarazadas y entonces me pedían ponerse atrás mío para tocarme la panza, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo cuando cumplí los 17 ahí, y es muy difícil pensarme como adolescente, ¿no? Yo cuando a veces voy a dar charlas les digo en broma a los chicos no hagan esto en sus casas, ¿no? Pues siendo tan chica, pero claro, a mí me cuesta mucho pensarme como adolescente, porque en realidad, bueno, fui parte de una generación que tenía un proyecto emancipatorio de construcción de una realidad distinta, de un país más justo, de una sociedad más inclusiva, etcétera, que esa era nuestra vida, eso atravesaba toda nuestra vida. ¿Y cómo fue tu liberación? Bueno, hubo un momento de ese era un lugar transitorio, en donde la gente estaba relativamente poco tiempo. Evidentemente, en determinado momento tuvieron una estrategia en el marco del autodenominado proceso de reorganización nacional, que era sembrar el terror
para crear las condiciones de implementación de lo que vino después, que fue todo un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de las grandes mayorías, para lo cual sembrar el terror, es decir, reorganizar la sociedad, implicaba que, a pesar de que toda la represión era clandestina, tenía que funcionar como un secreto a voces para sembrar el terror. Algo de esto tenía que circular. Y hubo una época en que empezaron a sacarnos de la celda para sacarnos fotos, para preguntarnos el nombre, para preguntarnos qué haríamos si saliéramos en libertad, para preguntarnos si sabíamos, si teníamos información sobre los nombres de los represores, que en realidad usaban apodos, para preguntarnos si teníamos información sobre otras personas que estaban ahí, etcétera, etcétera. Y escuchábamos que siempre sacaban de las celdas más o menos a un grupo de personas. Ellos te sacaban el nombre y te ponían una letra y un número, un código. En mi caso era K04. A mí, además, como era la más chica en el campo de concentración, me habían puesto un apodo que era Piojo. Y así entonces íbamos, y así como otros escuchaban cuando me sacaban a mí, yo escuchaba cuando sacaban a otros, hasta que la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre dejaron alrededor de 15 o 20 personas en libertad en distintos lugares. Primero nos pusieron a todos en una habitación en donde nos dijeron que no habláramos ni nos miráramos, y en determinado momento yo me levanté la vista y fue como ver una foto de un campo de concentración del nazismo, todos flacos, consumidos, vestidos con harapos, los hombres pelados. Y bueno, y después de ahí me llevaron a una celda de aislamiento hasta que me dejaron en libertad a una cuadra de mi casa. Y bueno, ahí golpeé la puerta. En realidad mi casa era mi domicilio legal, en donde ya no vivía mi familia, había sido allanado en varias oportunidades. Y vivía así un señor que trabajaba con mis madres. Mi mamá tenía una línea de cosmética que se llamaba Doctora Cariaga, y bueno, y él no encontraba la llave para abrirme la puerta y yo pensaba que iban a dar una vuelta y me iban a matar. Bueno, finalmente entré. Ahí teníamos una perra que se llamaba Lisa, que mordía. Yo le dije que encierre a la perra. Y bueno, después entré, me dijo, ¿querés comer algo? Le dije que sí, igual no pude comer nada. Y porque el hambre era desesperante, pero tanto tiempo sin comer bien, sin comer comida. Y entonces después fui y le hablé a la perra porque lloraba del otro lado. Y bueno, abrí la puerta y la perra yo me arrodillé en el piso y la perra me lamía, y ahí lloré todo lo que no había llorado en el campo de concentración. La llamé a mi tía, que era mi madrina, que me vino a buscar, y que me vino a buscar. Ella vivía en el laboratorio donde había trabajado mi mamá, donde había trabajado y había sido jefa de Bergoglio, que después fue el Papa Francisco. Y bueno, y ahí me reencontré al día siguiente con mi familia, que fue lo más, bueno, ese recuerdo que uno tiene imborrable, ¿no? Porque es el encuentro de la madre, del padre, de la familia, que se encuentra con ese ser querido que está buscando todo el tiempo y que no sabe qué va a pasar. Y fue todo muy rápido también, fue todo muy rápido. Enseguida mi mamá me llevó al médico para hacerme los estudios, y enseguida viajamos a Brasil, y ahí el primer país que nos dio asilo fue Suecia. Y bueno, en Suecia hicimos también todas las cuestiones médicas, y el 11 de diciembre de 1977 llamamos a la Argentina. Es difícil también pensarlo ahora por todo el avance en las comunicaciones, pero en ese momento las llamadas eran muy caras y muy inaccesibles, y en el campo de refugiados nos dieron dos para hacer. Usamos una para decir que habíamos llegado bien y nos reservamos la siguiente para decir que había nacido Anita. Cuando llamamos para eso y supimos que 3 días antes, el 8 de diciembre de 1977, en un operativo realizado en la iglesia Santa Cruz, había sido secuestrada mi mamá, Esther Balestrino de Cariaga, junto con María Eugenia Ponce de Bianco, una de dos religiosas francesas, Alice Domón, y un grupo de militantes y familiares desaparecidos que acompañaban a las madres. Perdón, vos me perdí en esto. A tu mamá la secuestraron antes de que naciera Anita. 3 días antes. Vos no sabías. No.
Lo supimos cuando llamamos por teléfono el 11 de diciembre. Cuando ya había dado a luz. Exactamente, ahí cuando llamamos para dar la buena nueva, ahí supimos que 3 días antes la habían secuestrado a ella y a un grupo de 12 personas en un operativo realizado los días 8 y 10 de diciembre en distintos lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, por el cual se llevaron a 3 madres fundadoras, Esther, Mari y Azucena Villaflor de Vincenti, 2 religiosas francesas, Alice Domón y Leonie Duquet, y un grupo de militantes y familiares desaparecidos. Y bueno, eso fue un impacto muy grande, fue también un problema para la Argentina porque le generó un conflicto muy grande con Francia, fue un caso que tomó en ese momento Estado público. Yo me acuerdo que mi papá me pidió que viaje a Estados Unidos para hacer la denuncia de esos secuestros, viajé en el 79 y venía con, él me mandó una lista de 13 personas, todavía estaba incluido ahí Gustavo Niño, que era Alfredo Astiz, que bajo ese apodo de Gustavo Niño se había infiltrado, y las madres, como no volvió más, pensaron que lo habían secuestrado también. Y bueno, después, en el año 2005, a partir de algunas... En ese momento, cuando secuestran a las madres, en diciembre del 77 aparecen cuerpos en la costa atlántica y que son enterrados como NN. Hay 2 grandes apariciones de cuerpos en la costa, una a fines del 77, que son pertenecientes a secuestros y desapariciones de la Escuela de Mecánica de la Armada, y otra a fines del 78, que corresponde a un traslado de vuelos de la muerte del Olimpo. Entonces, en ese momento, cuando esos cuerpos son enterrados como NN, después hay un grupo de estudiantes de cine de la Universidad de La Plata, de comunicación, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Plata, que hace toda una investigación en el lugar y sacan una película que se llama Playas del Silencio, en donde entrevistan a los bomberos, fotógrafos, bañeros, distintas personas involucradas con el hallazgo y distintas, los que tomaban fotos, los que llevaban los cuerpos a la morgue, etcétera. También entrevistan a los del cementerio, y en el año 2005 el equipo argentino de antropología forense exhuma 7 restos de cuerpos, e identifica primero a las 3 madres, a Mari, a Azucena y a Esther, que las madres, Norita decía que el mar no quiso ser cómplice y devolvió sus cuerpos, y luego identifican a Leonie Duquet, una de las religiosas francesas, y a Ángela Wad. Esto fue en septiembre del 77, primero en julio a las madres y en septiembre a estas 2 compañeras. Y en el caso de Ángela Wad había sido identificada primero por la huella digital, porque en ese momento se había abierto una causa judicial y se había hecho el procedimiento de rutina que hacía la policía, y entonces por eso se pudo trazar la hipótesis de que podía tratarse del secuestro del grupo de la Santa Cruz. Esa identificación fue fundamental para la lucha del movimiento de derechos humanos, porque se pudo comprobar todo el circuito del horror. Había testigos que las habían visto con vida cuando las secuestraban, había testigos que las habían visto en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, y luego el propio estado de sus huesos daba cuenta de cuál era la solución final de la que se jactaban de haber hallado los represores, deshaciéndose de los cuerpos, arrojándolos con vida al mar, deshaciéndose de los desaparecidos. Entonces se pudo comprobar todo el circuito del horror y se pudo juzgar y condenar a varios de esos represores por ese secuestro, no solamente por los cuerpos identificados. En ese momento decidimos, como dicen los fieles de la iglesia Santa Cruz, sembrar sus restos en la última tierra libre que sus pies pisaron, porque fue una iglesia comprometida, que abría las puertas para distintas luchas, incluyendo la de las madres. Y mi papá había muerto en el año 2000,
sin saber cuál había sido la suerte de su compañera, el destino de su compañera de toda la vida. Entonces decidimos poner a manera de epitafio un párrafo de una carta que él escribe hablando de ella en el año 78, a principios del 78, dice: en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo, en su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. Es una maravilla. Y después dice, fechada en el 78, porque este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras. Yo traigo siempre esto porque creo que habla del compromiso de esa generación. Habla de mi mamá, pero habla del compromiso de esa generación. Y me parece que en este momento, precisamente a 50 años del golpe, es fundamental volver sobre el testimonio y volver sobre una historia que a veces se transmite generación tras generación, que es la tradición oral de los pueblos, la transmisión también oral de los pueblos. Entonces, me parece que en un momento en el que, porque las madres cuando salieron en búsqueda de sus hijos, tampoco en ese momento estaban dimensionando lo que estaban haciendo. Las madres fundaron un pacto civilizatorio, le dieron a esta sociedad, inventaron un modo inédito de respuesta frente a lo peor, frente a lo más inhumano de lo humano, respondieron con lo más humano de lo humano. Ese pacto civilizatorio, ese contrato social del nunca más, que luego fue traducido en políticas públicas de memoria, es el que hoy está en riesgo. Hoy se intenta desandar esos avances en materia de memoria, verdad y justicia, se intenta restituir la teoría de los dos demonios, se intenta desmentir y negar, o sea, generar, se intenta una política negacionista respecto del alcance y magnitud del terrorismo de Estado, ya no solamente acá, sino también en los foros internacionales. Se intenta militarizar la política poniendo al frente del Ministerio de Defensa a un militar. En fin, podría mencionar un montón de cosas. ¿Y qué sentís vos? Porque esto lo hablamos con los compañeros, ¿no? Y las compañeras que están pasando por este ciclo. Todo lo que significó, todo el movimiento estos 50 años, que es muy fuerte, ¿no? La represión, la tortura, la injusticia, las ventanas que se abrieron de poder declarar, el juicio a las juntas, pero después otra vez las leyes de impunidad, después haber logrado terminar con esas leyes, poner en el banquillo de los acusados a los genocidas, lograr algunas condenas, recuperar los cuerpos, ¿no? ¿Qué significó para vos saber dónde estaba finalmente tu mamá? Yo creo que es fundamental que para nosotros como familiares poder saber cuál fue todo el recorrido que hizo tu ser querido, porque uno quiere saber qué le pasó, dónde estuvo. Yo cuando estaba secuestrada pensaba que nadie viva esto porque esto es un horror, y después cuando lo estaba viviendo mi mamá me hacía preguntas sobre eso. Entonces, bueno, haber podido recuperar sus restos y, como te decía antes, sembrarla en un lugar donde uno puede ir y puede transmitir esa historia a nuestros hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, pero también eso, por eso digo, hay algo ahí del derecho a la muerte escrita que tiene que ver con la cultura, ¿no? También es un mensaje dirigido a la sociedad. Hay escuelas que van a visitar el lugar, es un sitio histórico, es un sitio de memoria. Entonces me parece que hay algo de eso que es fundamental, que yo creo que el duelo en términos de cómo es la definición del duelo no se puede hacer en esos términos, porque la desaparición lo que genera es, en tanto el delito de lesa humanidad es un delito imprescriptible, quiere decir que no tiene vencimiento en el tiempo, tampoco lo tienen los efectos en la vida de una persona, por todo lo que no se pudo vivir en ese plano y porque hay algo que es irreparable, no se puede restituir al estado anterior. Y la tortura permanente a los familiares. Exactamente, la tortura permanente, esa pregunta que no tiene respuesta: quién, dónde, cómo, por qué, ¿no? ¿Cuál fue el destino? Por eso es tan importante todo lo que uno puede reconstruir. Y yo creo que los juicios, esto que vos mencionabas, también abonaron
a poder seguir completando ese rompecabezas, al que todavía le faltan muchas piezas, pero que pudieron restituir un texto en el contexto de la historia del que había sido arrancado, respecto de lo que pasó en los campos de concentración, del listado de los desaparecidos, del listado de los represores que fueron responsables, autores materiales de estos crímenes, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay algo de eso que es fundamental de sostener. Creo que lo que está pasando, si es que un poco ibas por ahí, muestra algo que, bueno, Marx decía que la historia se repite como farsa, a mí me parece que podemos agregar como tragedia, y creo que hay algo de esto que tenemos que estar siempre alertas, que el nunca más puede ser un contrato social, pero que no está acabado, hay que todo el tiempo reafirmarlo. Sobre todo por esto de, bueno, ya tenemos que ir terminando, ¿no? Pero mi pregunta iba por ahí, ¿no? Vos que atravesaste con tu cuerpo esta realidad cruel y conociste hasta dónde puede llegar, así como tu mamá, el alma más pura, la mayor crueldad, ¿no? Torturar a una niña, una embarazada. Y ahora, digamos, estos discursos negacionistas tan livianamente, ¿no? Bueno, vos con todo tu recorrido, ¿qué análisis, digo, para ir cerrando, qué análisis podrías hacer sobre el momento en el que estamos y cuál sería el mensaje que quisieras dar para no volver a repetir la historia? Yo creo que una de las cosas que podemos decir es, en la época de la dictadura necesitaron, como decíamos, sembrar el terror. Y lo que lograron en la sociedad fue como inscribir determinadas frases que representaban la opinión pública. Primero, por algo será, algo habrán hecho, que invertía la carga de la prueba. Después, qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, con el advenimiento del Estado de Derecho y el conocimiento de los testimonios. Y después, bueno, hay que olvidar y mirar para el futuro con el menemismo. Ese yo no sabía nada. Primo Levi hace una investigación sobre la sociedad alemana y dice, la sociedad alemana no quería saber, es más, quería no saber, que no es lo mismo, porque el querer no saber implica una responsabilidad. Bueno, pero una cosa es negar frente al horror, ¿no? Que la negación es un mecanismo de defensa frente a lo que resulta insoportable para el ser humano, y otra cosa es el negacionismo, porque el negacionismo, una vez probados los hechos, tomaron estado público, fueron sancionados sus autores, investigados los crímenes y condenados, etcétera, etcétera, el negacionismo implica la reivindicación de los crímenes. Claro. Y hoy, en este momento, hay otras estrategias de dominación. Pueden no necesitar llevar adelante dictaduras, como fueron las dictaduras del Cono Sur en determinado momento, de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, pero sí pueden generar otras estrategias de dominación, los discursos de odio, el lawfare, digamos, todo este tipo de lógica justamente apunta a los mismos intereses de los dueños del dinero, pero genera también lo que hoy se llama colonización de la subjetividad, que tiene que ver con cierta alienación, cierta lógica de pensamiento que necesariamente acude a la banalización del mal y a los discursos de odio que implican el rechazo a la diferencia, la segregación, el racismo, etcétera. A mí me parece que frente a eso, si el ser humano se constituye desde el vamos, alienado a un otro, porque vos cuando nacés ya pertenecés previamente a un árbol genealógico, alguien eligió un nombre para vos, por ejemplo, Julieta, y entonces, después vos haces tu propio recorrido para separarte de eso y construir tu propia historia. Hay algo de esto que a mí me parece fundamental, poder interpelar la realidad, poder llamarnos a reflexionar, poder no quedarnos con ese pensamiento dado, poder no ser hablados por el otro del lenguaje o de la comunicación en términos absolutos, para poder construir un relato propio y seguir transmitiéndolo generación tras generación, reivindicando y reconociéndonos en las luchas que nos precedieron. Me parece que eso es fundamental. Bueno, te agradecemos mucho. Además, es impresionante el trabajo que tenés sobre vos. Se nota que la psicología te dio muchas herramientas para esto, ¿no? De cómo transformar un trauma en que no te haya ganado el trauma y que le hayas encontrado el sentido a tu vida y al colectivo.
Te agradecemos mucho y bueno, y te dejamos este presente como hacemos con todos los invitados e invitadas a este ciclo, y a todos les preguntamos qué ven. Bueno, es un espejo. Primero me emociona. Bueno, 50 años, 50 historias. A mí me pasó estando secuestrada que me cortaron el pelo, tenía lleno de piojos, tenía el pelo muy largo, era una maraña, y la chica que me lo cortó estaba detenida, desaparecida, y me puso un pedazo de metal pulido y me dijo, mírate. Y cuando me miré no me reconocí, por lo que era porque estaba desfigurada por la tortura. Y sin embargo, nunca me perdí a mí misma. En esa paradoja, me parece que sin perderse, como te decía, a uno mismo, pudiendo ser leales a uno mismo, es el mejor compromiso que uno puede tener hacia la sociedad y hacia el futuro. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias.